Sobre la cultura de la intolerancia en Colombia, podcast 10. Yo creo que al menos una vez en la vida se nos ha acercado a alguien a decirnos, ¿sabías que puedes ser tu propio jefe? O de hecho, quizás alguno de nosotros mismos haya sido el que realiza esa invitación al mundo del multinivel, haciendo reuniones en centros comerciales, en la plazoleta de comidas, citando nuestras propias casas, dando muestras gratis, haciendo demostraciones de los efectos maravillosos de nuestro producto. Hemos aprendido a vender en grandes conferencias dictadas por triunfadores que lograron viajar por el mundo y convertirse en las gemas del infinito y alcanzar niveles de vida elevadísimos, ¿sí? Todo con una estrategia muy sencilla que le prometen a uno y es el voz a voz, ¿no? Tú recibes todas las ganancias porque esto no tiene publicidad en televisión, es el voz a voz el que vende el producto, la idea, la marca. Francamente yo caí en uno de esos espejismos hace años y alcancé a hacer citas con familiares y amigos, quienes al inicio me apoyaron, pero pues después de un tiempo la cosa se pone complicada y pues volverse una gema del infinito resulta que ya no es tan fácil. Algo curioso de este asunto de los multinivel es que no son muy diferentes de hacer parte de algún tipo de secta, iglesia, donde uno tiene que estar tocando puertas e insistiendo para lograr adeptos, ¿sí? Y que además pues empiezan a sentirse como dueños de la verdad absoluta y la defienden a capa y espada. Y qué decir también pues de esas reuniones semanales, ¿no? Esas grandes convenciones que inclusive alquilan lugares como Corferias y pues lo único que hace falta en estos ejercicios es una persona que se desmaye y empiece a hablar en lenguas. ¿Y de qué va todo este asunto? Porque pues el podcast anterior lo habíamos cerrado hasta con un poema de Charles Baudelaire, del perro y el frasco, haciendo una invitación a que no fuésemos nosotros como el perro, al que no se le puede ofrecer perfumes finos que le exasperen, sino que el punto de encuentro de esto que estoy planteando en este inicio es precisamente el voz a voz y esa distribución de información y experiencias personales que yo vendo como verdades absolutas, ¿sí? Y algo parecido pasa con los sistemas publicitarios que se han ido presentando en las campañas a la presidencia y todo este asunto que nos convoca en los últimos podcasts, ¿sí? Y es que esa publicidad voz a voz le recuerda a uno, por ejemplo, no sé, como a la tía Uribista, a esa tía Uribista que habló con el vendedor de aguacates o su manicurista que viene desplazado desde Venezuela y llegó a Colombia buscando una mejor vida. Y él empieza a hablar del castrochavismo, del chavismo, del socialismo. Y entonces ese voz a voz se va transformando en publicidad, ¿sí? Y eso ha hecho pues que nosotros nos encontremos en este momento en un punto bien complicado de lo que es la carrera hacia la Casa de Nariño y tenemos en este momento pues a dos personajes en esta disputa y pues este panorama de la publicidad en las campañas políticas ha cambiado muchísimo. Entonces, en esta coyuntura electoral, Sinergia ha ido aprovechando para seguir haciéndose análisis de la cultura de la intolerancia y el día de hoy, además de a nuestro maestro en las artes de la construcción y con muchas experiencias de vida, el maestro John Luna, además del profesor de filosofía Enrique, además de la profesora Laurita, además del profe Mario, quien les habla, hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que nos va a regalar una charla, es un politólogo, se llama Juan Camilo y lo queremos presentar el día de hoy como parte del ejercicio que tenemos para este podcast 10. Entonces, muy buenas tardes, Juan Camilo, muy buenas tardes, Enrique, muy buenas tardes, maestro John, Laurita, ¿cómo me les va? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Buenas muchas gracias por la tardes. invitación. A ti Buenas por tardes. aceptar, Laurita, buenas tardes. Bueno, entonces vamos a, vamos a empezar en este ejercicio. Eh, Juan Camilo Sánchez nos va pues se va a presentar ahorita que le toca el turno de la palabra y nos va a regalar una explicación muy interesante a partir de esta esbozo de introducción todo maltrecho que he presentado el día de hoy acerca de este asunto de la publicidad, del voz a voz y de toda esta
cuestión y cómo se relaciona con los ejercicios políticos que estamos viendo en los últimos tiempos. Entonces, Juan Camilo, te Bueno, escuchamos. pues primero que todo, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación que me hicieron. Me presento, como ya lo dijeron anteriormente, mi nombre es Juan Camilo Sánchez, soy profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Digamos que hace tiempo que vengo trabajando con todo el tema de lo que es la opinión pública, todo lo que se mueve de voz a voz y dentro de la sociedad, sobre todo la forma como percibe la política, ¿no? Que muchas veces nos encontramos con una sociedad que se considera a sí misma política o que se considera completamente aparte de todos los fenómenos o espectros políticos, pero que en la realidad nunca se aleja de la política, porque cualquier acto o cualquier hecho o cualquier cuestión que se toma desde esas grandes estructuras políticas tienen afectaciones tanto personales como individuales que nos afectan día a día. Entonces, digamos que para mí es supremamente importante empezar a desglosar un poco mucho de esos grandes conocimientos que se sitúan por allá en las grandes cátedras o academias de la política y aterrizarlas un poco más al ciudadano del común y que tenga una apreciación más cercana de que la política somos todos y que la política hace parte del entre nos y es una constante de nuestras sociedades humanas. Precisamente con respecto a las elecciones y la forma como se dieron y las grandes sorpresas o no tan sorpresas que se presentaron en primera vuelta, a mí se me ocurrió después de hablar con colegas, con las personas que me realizaron esta invitación justamente, de que hay una teoría precisamente en las ciencias políticas, en la área de la comunicación política, que nos puede dar un poco de luces en lo que está pasando en la escena electoral colombiana ahorita para elecciones en la segunda vuelta en el año 2022, ¿no? La gran sorpresa que representó Rodolfo Hernández, la constante que viene marcando Petro desde hace años con su postura política y la no tan sorpresa caída del uribismo, que pese a que semanas antes se veía como la gran oposición a Petro. Entonces, justamente hoy vengo a hablarles de una teoría de la comunicación política que se conoce como la espiral del silencio. Y la espiral del silencio es una obra, o es una teoría que parte en la obra de la politóloga alemana Noel Neumann, que es en su libro La espiral del silencio, opinión pública, nuestra piel social, de 1977, donde ella intenta hacer un análisis del espectro el político y de todo el tema que entendemos como el censo de la opinión pública. Ella, digamos, para entender un poco de dónde proviene el pensamiento de ella es una alemana que tiene sus orígenes allá hacia finales de la Primera Guerra Mundial, que se dedicó al periodismo prácticamente desde los 19 años, llegó a ser militante del Partido Nacional Socialista Alemán con sus 19 años, y participó activamente durante todo ese periodo, prácticamente siendo una niña, en toda esa construcción de la campaña política. Obviamente después, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, con ya una apertura y con el fin de ese oscurantismo que sometió el nacionalsocialismo a la sociedad alemana, ella empieza a replantearse cómo es posible que después de una Primera Guerra Mundial, ideologías como la nacionalsocialista calara en el pueblo alemán. Es cierto que tenían sus inconvenientes y sus problemas, y hablamos de una mentalidad ultranacionalística típica de la época, pero se alejaba mucho de cualquier postura tan radical como lo era el nacionalsocialismo. Y ella empieza precisamente a centrar todos sus estudios en entender cómo el pueblo, cómo la población es capaz de aceptar este tipo de ideologías, cómo logran calar dentro de la gente y se convierten en una parte activa de todo este enramado de lo que es la política, siendo el eje fundamental su eje fundamental la opinión pública, la construcción de la opinión pública. Bueno, ahora sí, ya para entrarnos en el tema, me considero importante qué es lo que es la opinión pública, antes de partir por la teoría de la espiral del silencio. La opinión pública es
la preferencia o tendencia, que no necesariamente es real, porque puede ser una percepción de la sociedad o de individuos, hacia hechos sociales que resultan de interés para la población, para las personas del común. Como lo decía anteriormente, la política no se aleja de las personas del común. Si si deciden subir los impuestos, nos afectan a nosotros y tenemos una opinión de ella. Sea acertada o no, construimos opinión a partir de las cosas que nos afectan y que nos interesan. Aún así, digamos, tenemos que comprender que la opinión pública, ya en términos académicos y mucho más estrictos, no se debe medir por sondeos. O sea, creer que los sondeos son la opinión generalizada o máxima de algo es un error, aunque pretendamos que así quiera ser. A la hora de hacer sondeos realizamos preguntas, pero sabemos que las preguntas pueden partir desde el sesgo, cómo se forma la pregunta, quién la pregunta. Eso puede cambiar la respuesta, inclusive puede viciarla. También tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de asuntos políticos es muy común que la gente se vincule a principios o intente apelar a principios morales para encontrar una respuesta adecuada a lo que yo estoy preguntando. Entonces, es ahí donde los sondeos, muchas veces, cuando los reflejamos con la realidad, se alejan completamente de lo que realmente es esa opinión pública mayoritaria. Entonces, aquí quiero agregar una frase del sociólogo Pierre Bourdieu, que precisamente habla de la opinión pública como un sistema de fuerzas, unas posiciones de poder que se enfrentan las unas con las otras y se relacionan dentro de las esferas públicas. Aunque puede ser una visión un poco oscura, ¿no? Como ese debate entre el poder, sobre el poder y el saber, ¿no? Muy Foucaultiano, pero pareciera que la realidad se va más por ese lado de lo que es la opinión pública. Parece que tanto las elecciones como en Colombia o los diferentes procesos políticos que apelan a la opinión pública se mueven de ciertas maneras influenciados por ciertas fuerzas externas, muchas veces ajenas a la misma masa que compete a la sociedad en cuestión. Bueno, entonces ya teniendo claro un poco mi posición de la opinión pública y la posición que se intenta dar desde la academia, digamos, vamos a empezar ya a hablar con el tema de la espiral del silencio. Como lo planteé anteriormente, la opinión pública entonces se esboza como una forma de control social. A partir de lo que se dice, lo que se piensa, se estructuran también comportamientos. Entonces existe un miedo precisamente a no encajar con el otro, ¿no? Desde la psicología se dice que nosotros las personas empezamos a parecernos a las personas que nos rodean, ¿no? Es como una de nuestras instintos de supervivencia más básicos. Seguimos la corriente, seguimos la manada, porque es una forma de supervivencia, como el individuo se adapta, se acomoda y se comporta entre sus pares. Entonces, el individuo se adapta a actitudes predominantes, a lo de la mayoría, a lo que la gente dice que es aceptable o no lo es, lo normal y lo anormal. Y eso depende precisamente de que sea, entre comillas, un consenso, lo cual digamos, lo desglosaremos más adelante hasta qué punto es un consenso. Prácticamente, desde pronto un poco jovesiano, la idea del temor, el aislamiento social, del hombre es lobo para el hombre, de pronto muy oscuro, pero esta teoría parte del miedo, del miedo al individuo al aislamiento social. Los individuos tienen miedo a dar su idea si es contraria a la que la mayoría piensa, o por lo menos lo que se percibe como la mayoría, porque como hablamos antes, como lo vengo hablando, una cosa es la realidad y otra es la percepción. Y necesariamente una no tiene que ver con la otra. El individuo puede percibir muchas cosas que puede dar como reales, pero los datos se alejan completamente de ese espectro. Entonces, para Noel Newman, lo que es la opinión pública se convierte en la piel que da cohesión a la sociedad. Mejor dicho, es la que dictamina muchos de tus comportamientos, inclusive tu forma de pensar, ya sea para callarte cuando estás en contra o para apoyarla cuando estás a favor.
El individuo, digamos, el individuo de a pie, las personas del común, que muchas veces se alejan de ciertos espacios académicos, suelen sondear continuamente su entorno, lo que llamaríamos climas de opinión, ¿no? Y más en una sociedad como la de ahora, donde la tecnología nos permite el acceso a la información constantemente, solo basta con mirar el celular para informarnos sobre noticias que pasan al otro lado del mundo, en vivo y en directo. Un paréntesis, Ucrania transmitiendo en YouTube lo que estaba ocurriendo durante la guerra. Y volviendo al tema, observan esa relación entre lo que se dice y lo que ocurre. Y eso lo concebimos como el espacio público. Esas ideas que se van soltando, esas frases que voy escuchando, ¿no? Donde los medios de comunicación juegan un papel fundamental de lo que pensamos, de lo que decimos, de nuestra opinión. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Cuando el medio de comunicación, en el caso de Noel Newman, allá hace mucha referencia a la televisión, por allá en los 70, que digamos que era el gran medio. Hoy en día sabemos que hay muchas formas de comunicarnos o de expresar ideas. Estos medios recurren a gurús, a intelectuales, a conocedores, a personas que se alejan un poco del común de la población y que, ya sea para bien o para mal, tienen una idea aparentemente correcta de lo que es, ya que ellos lo saben, ellos lo conocen. Entonces, ¿quién es el ciudadano del común para cuestionar esas ideas? Es ahí donde está el poder del medio de comunicación. Si quiere, devuélvase un poquito, por favor, Enrique. Entonces, ellos empiezan a construir todo este sistema, digamos, que se empieza a ver como algo, lo correcto, a partir de quienes saben lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, la población empieza a percibir eso. Esta gente sabe, y si él sabe, ¿quién soy yo para cuestionarlo? Él está en lo correcto. Y empieza a recorrerse ese voz a voz de esta persona está en lo correcto, esta persona sabe de lo que está hablando. Y empieza a moldear una idea sobre de lo que se debe pensar o lo que se piensa. Y aparte de eso tenemos que agregar que los medios de comunicación manejan agendas. No todos los temas de interés, no todos los temas de interés de la población, desde la política, la economía o cualquier ámbito, se pasan por televisión, porque ellos manejan agendas, responden a intereses particulares o individuales, porque así funcionan los medios de comunicación hoy en día. Es muy difícil encontrar medios que se desvinculen completamente de esas estructuras socioeconómicas o político-económicas, por lo que tienen que manejar agendas y manejan ciertos parámetros dentro de lo que ellos quieren dar o de lo que ellos quieren que la gente hable. Siguiente. Ahora sí. Para entender un poco más cómo va esta dinámica de la opinión y cómo se elabora o cómo interactúa con la sociedad, hay una gráfica que se encuentra en estas diapositivas que precisamente habla de qué ocurre en ese momento o qué es como tal la espiral del silencio. Los medios empiezan a hablar de un tema y empiezan a emitir una opinión. No importa si es mayormente no importa si la gente cree en mayor o menor medida en lo que ellos dicen, pero a medida que los medios hablan día tras día en el tiempo de un tema en específico, empieza a calar dentro de las personas. Empiezan a percibir que es un tema importante, empiezan a percibir que es un asunto al cual ellos deben poner atención. El nivel de difusión aumenta, de la misma forma que el nivel de imposición de dicha idea aumenta. Entonces, aunque en un principio no fuera dominante la idea, empieza a dominar cada uno de los espectros sociales, a cada individuo, a cada persona. Empieza a percibir precisamente ese clima de opinión de lo que se habla y empieza a decir, si ellos hablan de eso y dicen lo que es correcto, entonces yo voy a apoyar esa idea. En contramedida, y es aquí donde entra precisamente el silencio, las personas que no están de acuerdo con los medios de comunicación acallan. Se convierte en una espiral de descenso en cuanto a las personas que están en oposición, donde mi posición que difiere a esa noción de mayoría pasa a silenciarse, porque tengo miedo a que me aíslen,
tengo miedo, e inclusive llega a ser tan coercitiva que pueden llegar a cambiar mi forma de pensar, no solamente por querer empatizar por los demás, sino porque también ponen en tela de juicio lo que yo opino. Entonces, encontramos esas dos direcciones donde la opinión de los medios se convierte en una opinión dominante, lo aceptable, y los puntos de vista contrarios o disonantes pasan a ser lo no aceptable. Y es precisamente a través de ese miedo de no poder ser parte de la sociedad que se acallan las voces individuales. Siguiente. Es precisamente en este silencio donde la politóloga Neil Newman habla de la hipótesis del silencio y nos intenta hacer ver por qué la gente calla. Justamente la sociedad humana es una interacción entre individuos y que con el nacimiento de los medios de comunicación, digamos, se congrega en torno a estos centros de pensamiento, por decirlo de alguna manera, aunque se vinculen o se desvinculen más o menos de lo que puede ser la academia, es ineludible la importancia que cobra la masificación de lo que es la comunicación, ¿no? Y precisamente los instrumentos que se usan para dar a conocer opiniones o hechos dentro de la sociedad. Entonces, las personas empiezan a callar su posición porque se perciben contrarias. Cuando me percibo contrario, empiezo a dudar de mí mismo, porque ¿qué hace que mi posición esté por encima de la de un consenso, entre comillas, o la gente de la mayoría? Mi juicio cambia. De pronto lo que creía hoy ya no lo creo mañana, tanto del convencimiento de la presión social o como del autoconvencimiento, mi necesidad de sentirme parte de encajar, de poder sentirme amigo, de no sentirme tan distante inclusive de otras personas cercanas a las mías. Noel Newman señala que todas las culturas o sociedades siempre hay una presión hacia la conformidad. O sea, no importa el periodo histórico del cual hablemos, queramos hablar o estudiar, existe una presión hacia la conformidad, hacia nosotros querer sentirnos parte y de pronto no querer meterle mucha cabeza al asunto, ¿no? Seguir la masa porque es más fácil aceptar la realidad de esa forma, ¿no? Requiere menos trabajo si alguien nos cuenta, si nos explica un poco más las cosas. Y bueno, eso también es como una crítica, me parece a mí, de la politóloga con respecto a ciertas posiciones. Siguiente, Enrique. Bueno, digamos que aunque todo parece muy oscuro y aunque pensé en anexarlo a una diapositiva, hay una conclusión a la que llega Noel Newman, que más que una diapositiva me parece que es importante, que es como un llamado a la acción, ¿no? Ella explica que la espiral del silencio, como cualquier teoría social, no es un hecho científico, no es una verdad absoluta, y que se puede romper, porque la espiral puede ir en diferentes direcciones, porque la espiral es cíclica, porque de la misma forma que los medios de comunicación pueden coercionar nuestra forma de pensar, para bien o para mal, también existen personas que desde el silencio se resisten y mantienen su posición, lo que se denomina como el núcleo duro del silencio. Aquellas personas, vuelvo e insisto, para bien o para mal, no siempre los minoritarios tienen que tener la razón o estar en lo correcto desde lo bueno y lo malo, pero ella insiste en que esta espiral se puede romper y puede ir en otras direcciones, porque la misma forma que los medios de comunicación pueden usar ciertas herramientas para dar a conocer o informar sobre su opinión, también es este núcleo duro o estas personas, ya sean académicos, ya sean religiosos, ya sean personas con convicciones bastante fuertes de lo que opinan y piensan y que no están dispuestos a cambiar su opinión, estas personas también son capaces de usar las herramientas de la comunicación para empezar a transformar lo que la opinión pública cree acerca de algo, lo que la sociedad cree, transformar esa opinión pública. Y es precisamente en estos espacios
que me parece a mí que se realiza esa labor, ¿no? Esa de pronto a lo Foucault, esa resistencia ética a, y ese llamado de atención a generar precisamente ese análisis crítico de ese entorno y de ese clima social que percibimos constantemente y que desgraciadamente a veces se aleja de lo que es la realidad política, realidad social, realidad económica, de lo que nos compete a nosotros como sociedad. Juan Camilo, hombre, muchísimas gracias porque de alguna manera lo que hemos venido trabajando en los últimos podcasts, obviamente sin ser expertos nosotros, los palos de ciegos que hemos dado, las aproximaciones que hemos realizado, tú logras aterrizarlas e inclusive nos presentas una teoría de marketing político y tan bien explicada que de alguna manera como que en este episodio como que todo se amarra, ¿sí? En el discurso que nos acabas de plantear y lo que Enrique nos ha hablado acerca de los sesgos, lo que hemos hablado acerca de la propaganda nazi de Joseph Goebbels, lo que hemos hablado acerca de la manipulación mediática y los ejemplos que hemos dado de lo que ha sucedido en Colombia en los últimos meses, en lo que ha sido la carrera por Cámara, Senado y Presidencia. O sea, todo esto lo amarras el día de hoy y te agradecemos muchísimo, de verdad, por el aporte que nos realizas, no solo a nosotros, que estamos acá de aprendices también y siempre somos aprendices, sino también a las personas que están siguiendo el podcast y que nos están viendo, nos están escuchando, haciendo este ejercicio pedagógico, porque pues más allá de cualquier cosa, es eso, un ejercicio pedagógico, el que estamos realizando. Bueno, a continuación, cada uno de nosotros va a dar una breve conclusión o un breve aporte con base en el tema que hemos estado planteando, en orden, pues, como siempre lo hemos presentado. Entonces, el profe Enrique, Laurita nos regala su aporte. Tenemos una pregunta bien interesante para el maestro John y pues finalmente entonces haré el cierre para despedirnos de este podcast. Entonces, Enrique, te escuchamos. Buenas tardes, primero que todo. Pues bueno, mi conclusión va a ser bastante sucinta. Como bien dice el profesor Mario, esta es una labor pedagógica. Entonces lo que hemos tratado de mostrar son desde diferentes puntos cómo se justifican todos estos fenómenos a nivel político. Por ejemplo, yo cuando hablaba de lógica y argumentación, hablaba un poco sobre los argumentos ad populum. Desde las ciencias cognitivas hablaba del sesgo de arrastre, que tenía que ver precisamente con, con el efecto de la moda. Y ya como nos explica Juan Camilo, que es lo que reúne precisamente y le da como el pie, el fundamento, tanto a esto de los pseudoargumentos y los sesgos cognitivos, es este marketing político desde la espiral del silencio, en donde nosotros no expresamos nuestras opiniones cuando no son mayoritarias, pero aceptamos lo que resulte mayoritariamente aceptado, ¿sí? Entonces, me parece interesante como ver cómo se aunan estas teorías, ¿no? Entonces, también me lleva a pensar de que realmente no hacemos una labor a conciencia cuando estamos votando, sino que en estas elecciones se trata de votar por cualquiera excepto por Petro. Ya no se trata de simplemente mirar las propuestas políticas de un candidato, sino votar simplemente porque no me gusta, ¿sí? Y porque la mayoría lo quiere así. Y no, pues nada, darle nuevamente gracias a Juan Camilo por haber asistido. Estuvo excelente ese aporte. Muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación nuevamente. Yo creo que estos espacios son importantes para la reflexión y creo que es fundamental si lo que aspiramos es algún cambio, ¿no? Sí, esto es una carrera de largo aliento, esto es una maratón. La educación es una apuesta así, es una apuesta a largo plazo. Muy seguramente estos podcasts serán vigentes dentro de 4 años. ¿Sí? Entonces, bueno, Laurita,
Cuéntanos. Bueno, buena tarde para todos y todas. Regálame un momentico que voy a compartir una presentación. Es algo pequeño. Mientras Laurita organiza la presentación, yo estaba acá recordando una frase de Homero Simpson que dice él en una entrevista con Ken Brockman: ahora se puede demostrar todo con las estadísticas, 40% de las personas lo saben. Laurita, te escuchamos. Bueno, entonces, un circo en donde gana quien mejor entretenga al público. Eso sí lo tiene claro Álvaro Uribe Vélez y pues sus aliados, y quienes están detrás de él. Sarmiento Angulo, por ejemplo. Son sus intereses, la individualidad, a ellos lo que realmente quieren proteger. Por eso pues no es raro que nos vendan, nos quieran vender la imagen de Rodolfo Hernández como un cambio, como una opción de cambio, y mientras el profe Mario presentaba las gemas de esta película, no recuerdo, de Thanos, cómo olvidarlo, pensaba en la gema de la realidad. Finalmente estamos sumergidos en eso. Pues habría que hacer una investigación detallada de por qué ese comportamiento. Bueno, finalmente somos ratones gobernados por gatos. ¿Cuál es el interés de esos dos gatos? De esa manera se mueve el país. Entonces, una propuesta como esta, y pues son otras, solo quiero señalar esto, y es anunciar quiénes son realmente ricos, súper ricos en este país, y pues es alrededor de 4.000, son alrededor de 4.000 personas que tienen más de 37.000 millones de pesos, y es a esas personas a las que pues a través de impuestos y demás reformas se les empiecen a aportar realmente al país y dejen de evadir lo que les corresponde. Y no solamente esas personas, hay que tener en cuenta las transnacionales como Ecopetrol y los banqueros, que a través del Congreso y desde las leyes, normas que se promueven en el Congreso y que se aprueban en el Congreso, los beneficiados son ellos, la minoría. La minoría que, por cierto, tiene mucho dinero, y pues ellos quieren seguir protegiendo esos recursos. Que, por cierto, el hecho de que Gustavo Petro sea el presidente o quede como presidente, eso no va a significar que ellos dejen de tener dinero. Entonces, traigo, digamos, una de las propuestas que hace Bill Gates, y es: los ricos deben de pagar más impuestos más altos. Y en otro comunicado expresó su apoyo a un sistema tributario en el cual, si tiene más dinero, paga un porcentaje más alto de impuestos. En Colombia aceptar esto, que esos ricos acepten esta posición es bien difícil,
Y pues esa propuesta que hace Gustavo Petro no la hace desde una posición egoísta o por hacerle daño a esos individuos, a esos 4.000 individuos, o a esas transnacionales o a esos banqueros, no, sino porque pues tiene todo un apoyo académico. En este caso quiero resaltar el apoyo que Gustavo Petro ha recibido de Thomas Piketty, que es uno de los economistas que ha hablado de la distribución de la riqueza. Y en un país como el nuestro, hablar de distribución de la riqueza, cuando nuestro principal renglón económico es la violencia, es y sigue siendo y seguirá siendo, si no hay un verdadero cambio, la violencia, en donde quien tiene acceso al territorio es tan solo al territorio, los recursos, es tan solo el 1% de la población, mientras que ese 99% sigue accediendo a solo ese 1% del territorio. Entonces, ese cambio que sí se ve argumentado desde la política de la vida, del cambio por la vida, es un cambio que pues a los colombianos nos cuesta asumir, nos cuesta aceptar muchas realidades. Sobre todo aquellos que mueven mucho dinero y con esto pues muchas personas, el tamal, la teja, los 100.000 pesos, los 200.000 pesos, detrás de todo eso se mueve muchísimo dinero que los colombianos, el colombiano del común, el colombiano de a pie no alcanza a imaginar. No alcanza a describir que esos 70.000 millones de pesos que se robaron en lo de las TICs, ¿para cuánto hubiera alcanzado? Por ejemplo, esa es como mi intervención. Muchas gracias, profe Juan Camilo, profe Enrique, profe Mario. Agradezco pues la presentación enriquecedora del profesor Juan Camilo. A ti, Laurita, muchísimas gracias. Bueno, ahora, después de todo este ejercicio que hemos venido haciendo y en el que el maestro John Luna nos ha venido acompañando juiciosamente como parte del equipo de Sinergia hace 2 años, maestro, de forma concreta y ya para acercarnos al cierre de este podcast, a nosotros nos gustaría saber desde su experiencia y desde su punto de vista y de lo que ha su merced revisado y estudiado durante los últimos meses en esta campaña política. ¿Qué esperaría el maestro John? Una cosa que esperaría el maestro John si ganara Rodolfo y una cosa que esperaría el maestro John si ganara Petro. ¿Sí? Muy buena tarde para todos. Como fiel católico, me siento de parte de Rodolfo Hernández muy indignado, primero que todo, haberse proclamado como seguidor de Hitler y dejarse llevar por una manipulación en que lo ha llevado también como comodín del uribismo a también alejarnos de la parte espiritual, de cómo coger y expresarse así ante la Virgen que es la Madre de Dios, y lo dice Dios, el yo soy, el creador, la luz de vida, y para quienes no saben qué es mujer, porque la Madre de Dios es mujer, y el hecho de ser mujer es vida. Y los mecanismos del gobierno están en apuesta a un casino en oscuridad, en manipular las mentes a través de una ideología, y por eso me siento muy indignado, y lo que planteaba lo que Juan Camilo, eso me abre un poco más la mente como gente del común, de que estamos siempre manipulados con mentiras por la parte de las noticias y lo que se puede esconder bajo las cuerdas del equilibrio del gobierno.
Y mi voto va a ser en el momento por Gustavo Petro, porque veo que en el pacto histórico hay unas propuestas de gobierno que va a una apuesta a una juventud, a una sociedad, a un cambio y a un sostenimiento ambiental. ¿Por qué no le podemos aportar a la naturaleza un equilibrio? Y ya que está la oportunidad en este podcast, entonces yo hago la invitación y tomemos conciencia como colombianos de que el pacto histórico es una apuesta a un nuevo cambio y a una nueva sociedad y a una nueva generación. Y me les despido con un saludo y que pasen buena tarde. Gracias. Maestro John, muchísimas gracias por ese excelente aporte, muy claro, que nos lo manifiesta. Atropello a la espiritualidad, atropello a la mujer, atropello a la vida, manipulación, la vida misma en riesgo. Con Rodolfo es la percepción muy clara del maestro John, y una apuesta por la juventud, el medio ambiente y el equilibrio, y un cambio positivo, la apuesta del pacto histórico representado en una persona que es Gustavo Petro y Francia Márquez. Muchísimas gracias, equipo, por el acompañamiento el día de hoy. Nos vamos a encontrar nuevamente después de las elecciones, gane quien gane. Vamos a seguir en el análisis y recordemos que durante todo este año estamos en la primera temporada del podcast analizando precisamente la cultura de la intolerancia en Colombia, solamente que hemos aprovechado la coyuntura de las elecciones para mostrar efectivamente esos altísimos niveles de intolerancia en los que vivimos nosotros como sociedad, ¿sí? En donde no hay filtros, en donde salen los comentarios racistas, machistas, misóginos, xenófobos, de las personas que nos representan a nosotros y de los que son el ideal para alcanzar de muchos jóvenes, ¿sí? Y que salen a expresarse de esa manera y a atacar a los demás solamente porque no piensan como ellos. Entonces es una muestra de las mil maneras de intolerancia que tenemos nosotros en nuestro país. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, Juan Camilo, muchísimas gracias, profe Enrique, muchísimas gracias, Laurita, maestro John. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta pronto. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Tengan buena tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego.